Introducción a R mediante ejemplos. En esta sesión lo que vamos a hacer es una introducción a R mediante ejemplos. Para trabajar con R vamos a usar RStudio. Vamos a empezar abriendo RStudio. Con RStudio se pueden hacer muchas cosas, pero nosotros aquí lo vamos a usar a nivel básico. Aquí nos muestra la consola de R. Aquí podríamos escribir directamente los comandos a R, pero no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es crear un archivo, un RScript. Y entonces, ¿cómo va a funcionar? Pues nosotros escribiremos los comandos en este archivo, los tenemos almacenados y al ejecutar run los pasará a la consola de R. Adicionalmente tenemos una serie de pestañas donde nos muestra distintos elementos, nos va a interesar la parte de entorno y otras pestañas aquí que usaremos, pues, por ejemplo, para ver los paquetes instalados o para ver la ayuda. Entonces lo que vamos a ir haciendo es seguir los ejemplos que vienen en el documento. Aquí nos explica un poco el entorno de trabajo y lo que vamos a hacer es pues, ver estos ejemplos, ir ejecutándolos y comentándolos brevemente. Tenemos la parte de asignación y operaciones aritméticas. Copiamos el ejemplo, nos venimos aquí, lo pegamos y lo ejecutamos. Aquí tenemos X, el signo de asignación y 3. Pues le damos a ejecutar y ejecuta exclusivamente la línea donde tenemos el cursor. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues le ha pasado a la consola de R la instrucción y la ha ejecutado. Y aquí vemos el resultado. Internamente ha creado una variable que se llama X que tiene el valor 3. Ejecutamos la siguiente. Lo mismo, le pasa la instrucción a R que la ejecuta y el resultado es que crea esa variable. Aquí le decimos que sume las dos variables que hemos creado. En este caso, internamente no crea nada y R nos devuelve el resultado porque no le hemos dicho que lo almacene en ninguna variable. Devuelve el resultado de la suma de esas dos variables. Aquí creamos una nueva variable que contenga el resultado de la suma. Si tenemos seleccionado una parte de la línea, nos ejecutaría solamente eso. Aquí está haciendo X más Y. Si tengo el cursor en la línea, ejecuta toda la línea. En este caso, crea la variable Z como resultado de la suma. Aquí no devuelve nada, pero internamente aquí tenemos la variable. Si queremos que devuelva el resultado, escribimos el nombre de la variable y nos devuelve el resultado. Si tenemos la instrucción entre paréntesis, pues hace la composición de esas dos instrucciones. Calcula la variable Z como resultado de la operación que se indica y la muestra por pantalla. Aquí tenemos instrucciones equivalentes a las anteriores. Se puede usar el signo que simula una flecha con el menor y menos, o bien el signo igual. En este caso son equivalentes. El signo igual tiene otros usos, pero el uso en estas situaciones depende de la persona, del gusto de cada uno. Si quisiéramos ver el resultado sin tener en cuenta lo anterior, podemos borrar esta variable. Y lo ejecutamos de nuevo. Nos crea la variable X, nos crea la variable Y, hace la suma, crea la variable Z, muestra el resultado de la variable Z y aquí hace la composición de las dos operaciones a la vez. Crea la variable Z y muestra el resultado. Podemos escribir este símbolo de una manera inmediata también desde RStudio, mediante la combinación de teclas Alt menos. Así, la elección de un símbolo u otro para realizar la asignación
no depende de tener que pulsar menos teclas. Se tarda lo mismo en pulsar el igual, mayúscula igual, que al menos. Entonces, la recomendación que se suele hacer es que se use consistentemente, que siempre se use el mismo símbolo para hacer la asignación en las circunstancias que corresponda. Es decir, o usamos uno o usamos otro. No es adecuado usar combinaciones. Yo tengo preferencia por usar el signo de la flecha, pero cada persona puede usar el que prefiera, por supuesto. Seguimos con los ejemplos y lo siguiente que vamos a ver van a ser las constantes y funciones. Pues en lo que nosotros escribamos podemos usar, en nuestro código podemos usar constantes como esta pi. Y aquí hacemos el cálculo 2pi por el valor de z. Y aquí nos devuelve el valor. En este caso no lo estamos almacenando en ninguna variable. También podemos usar una función que en este caso el ejemplo es la raíz cuadrada. Pues ahí tenemos el valor. Si queremos ver lo que hace esa función, pues una posibilidad es escribir con esa sintaxis, lo ejecutamos y nos lo muestra en esta pantalla. También podríamos hacer consultas a nivel general o dentro de este tema en esta ventana para obtener la ayuda. Definición y operaciones matemáticas con vectores. Los vectores son una parte muy importante de R. Y aquí, por ejemplo, tenemos la asignación a una variable de un vector. El símbolo para definir un vector es la letra C y entre paréntesis ponemos los valores de los elementos del vector. Entonces, aquí nos crea una nueva variable R1 que tiene todos esos elementos. Es un vector. Ahora, ¿qué peculiaridad tienen los vectores? Pues, por ejemplo, nosotros aquí queremos hacer una operación 2pi R1. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues lo que hace es la operación para cada uno de los elementos del vector. Y la característica que tiene R es que ejecuta estas operaciones vectoriales de una forma muy rápida. En este caso no nos damos cuenta, pero cuando tenemos que ejecutar algo sobre vectores de millones de elementos, podemos comprobar que la velocidad de ejecución en comparación con una iteración es muy superior si usamos instrucciones vectoriales. Aquí vamos a ver una forma alternativa de declarar un vector. Indicamos el intervalo que define los elementos del vector. Hemos creado un vector con los elementos desde el 1 hasta el 5 y hacemos la misma operación con esos elementos. Tenemos el resultado. Aquí vamos a hacer la suma de los elementos de un vector. Está tratando todos los elementos conjuntamente y obtiene la suma total. La raíz cuadrada de los elementos de un vector. En este caso, la función se aplica a cada uno de los elementos por separado. Aquí vamos a hacer una composición de funciones sobre los elementos del vector. Redondeamos el resultado de obtener la raíz cuadrada a 2 posiciones. Y es el resultado que obtenemos. Elevar los elementos de un vector al cuadrado. Lo hace para cada uno de los elementos. Sumar 1 a un vector para cada uno de los elementos. Multiplicarlo por 2. Y así podríamos hacer las operaciones que quisiéramos. Tenemos operaciones que a partir de un vector devuelven un número y operaciones que se realizan sobre cada uno de los elementos del vector, de manera que obtenemos otro vector con el mismo número de elementos como resultado. Selección de elementos de un vector. Vamos a ver aquí cómo seleccionar los elementos de los vectores que tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de un vector, elementos de 2 a 4, y tenemos para el vector R1, queremos los elementos 2 a 4. Aquí tenemos otro vector que define el 1, el 3 y el 6, y queremos para el vector R1 los elementos
1, 3 y 6. Este era el vector R1. Es decir, nosotros podemos seleccionar un vector mediante otro vector que nos dé el índice de los elementos que tengamos. Si queremos seleccionar todos los elementos, pues es muy útil la función length, que nos da la longitud del vector. En este caso el vector R1 tiene 7 elementos. Si decimos desde el 1 hasta la longitud de R1, pues tenemos un vector de 7 elementos. Es importante, a diferencia de otros lenguajes de programación, en R los vectores empiezan a numerarse desde el 1. En otros lenguajes se empiezan a numerar desde el 0. ¿Cómo podemos seleccionar alternativamente los elementos de un vector? Pues por ejemplo, aquí podemos poner una condición sobre los elementos de un vector. R1 mayor que 3. Obtenemos un vector de booleanos y nos da los elementos que cumplen esa condición. Esto era R1, los elementos que son mayor que 3. Pues podemos seleccionar los elementos de R1 en función de ese vector de booleano. Y ese vector de booleano nos da los elementos de R1 mayor que 3. Pues así tenemos los elementos de R1 mayor que 3, directamente. Es decir, para seleccionar un vector podemos usar los índices o podemos usar un vector de booleanos. Aquí creamos un vector de booleanos a nuestro gusto y seleccionamos los elementos de R1 según ese vector. Con este símbolo tenemos el complementario. Entonces podemos obtener un vector complementario al anterior. Y seleccionamos los elementos complementarios a los anteriores. Aquí estamos obteniendo el vector de booleanos según la condición que estamos definiendo. Y tenemos otro vector de nombres. Pues podemos definir la condición de selección de este vector de nombres usando el vector de booleanos que hemos obtenido a partir de otro vector. Obtenemos los nombres resultado de la selección. En el caso de este vector de nombres, pues lo podemos tratar exactamente igual que el vector de números. Seleccionamos el elemento 2 o cualquier vector, podemos hacer la selección inversa. Es decir, queremos todos los elementos menos el 2. O indicar ese menos para un vector de elementos. Estos son los elementos 2 a 4. Con el menos delante, ¿qué pasa? Tenemos menos 2, menos 3, menos 4. Pues queremos todos los elementos menos el 2, menos el 3 y menos el 4. Ese es el resultado. Es decir, ¿cómo seleccionamos los elementos de un vector? Mediante índices, mediante booleanos o mediante los índices con el menos delante, que lo que hace es seleccionar el complementario de los índices que se indican. Unión de vectores. Aquí tenemos el vector de nombres y podemos definir un nuevo vector y lo vamos a mostrar por pantalla como resultado, como la unión de esos dos vectores. Lo que hace automáticamente es desanidar esos vectores. Se podría pensar que lo que va a hacer es tener un vector que incluye dos vectores. No. Desanida los vectores y tenemos un vector con todos los elementos de los vectores que indiquemos. Por ejemplo, aquí tenemos el vector de nombres, un vector de números y un vector de booleanos. Pues definimos este vector como un vector de esos tres. ¿Y qué es lo que hace? Pues define un nuevo vector y le asigna un tipo que sea capaz de representar los tipos de los elementos que estamos incluyendo, sin perder información. Como tenemos string, enteros y booleanos, pues
le asigna el tipo string. En este caso, da lo mismo el orden. Tenemos los mismos tipos, pero en este caso el de nombres es el último. Le asigna exactamente el mismo tipo, el tipo string. Aquí tenemos el vector de número y el vector de booleano. ¿Cuál será el tipo que sea capaz de representar a ambos? Pues el tipo numérico. Los booleanos los convierte en numéricos mediante asignando 0 al falso y 1 al verdadero. Estructuras de datos. En primer lugar, vamos a ver con algo más de detalle los vectores, que ya hemos visto operaciones sobre ellos. Aquí tenemos la declaración de un vector. Le decimos que es numérico de 7 posiciones. Y ahí tenemos el resultado. Por defecto, al decir que es numérico, le asigna el valor 0. Aquí tenemos un vector de 7 posiciones. Pues por defecto le está asignando el valor booleano. Aquí tenemos un vector numérico, pero no indicamos el número de posiciones. Entonces dice numérico 0, significa que no tiene ningún elemento. Le asignamos al elemento 4 el valor 1. ¿Qué es lo que tendremos en el vector? Pues en la posición 4 tenemos el elemento 1, en los anteriores no están definidos y en los posteriores no hay nada. Podríamos añadir uno posterior. Podemos coger y copiamos esta línea y le vamos a dar al 10 1. ¿Y qué valor tiene? Pues lo mismo, en el 10 un 1, en los intermedios no están definidos y posteriores nada. Automáticamente le añade los elementos según la definición que hemos hecho. Automáticamente define los elementos según la asignación que hemos hecho. En este caso, como le hemos asignado al 10, automáticamente ha añadido los elementos intermedios. Son estructuras totalmente dinámicas. Hasta ahora habíamos escrito los elementos de un vector, uno a uno, o habíamos usado exclusivamente el constructor mediante la definición de un intervalo. También podemos usar rep para construir vectores. Aquí se indica que repita el 0 7 veces. Aquí tenemos que repita del 1 al 4 2 veces. Aquí del 1 al 4, pero cada uno 2 veces. Aquí ha puesto del 1 al 4 y otra vez del 1 al 4. Y aquí lo que hace es el 1 2 veces, el 2 2 veces, y así sucesivamente. Aquí tenemos del 1 al 4 y le indicamos las veces que tiene que repetir cada uno de ellos. El 1 2 veces, el 2, que es la posición siguiente, una vez, el 3 3 veces. Es lo que tenemos. Del 1 al 4, cada uno 2 veces y como máximo longitud 6. Lo corta en el momento que llega al 6. Del 1 al 4, cada uno 2 veces y eso 3 veces. Del 1 al 4, cada uno 2 veces y lo repite 3 veces. Aquí tenemos una, aquí otra y la otra. Es decir, podemos construir vectores de varias maneras. Además de indicar cada uno de los valores, definiendo intervalos o usando esta función de rep. La siguiente estructura que vamos a ver es data frame. Aquí tenemos el vector de nombres, un vector de números, pues podemos construir un data frame a partir de varios vectores. Se puede construir de varias formas. En este caso lo tenemos a partir de varios vectores. Le damos un nombre al vector de nombres y otro nombre al vector de números. Y para construir el data frame lo indicamos con el nombre y entre paréntesis los elementos que lo componen. Tal como está puesto, a continuación de crear la variable, lo vamos a mostrar por pantalla. Tenemos la variable d
que está aquí creada, con 7 observaciones, el número de filas de 2 variables. Aquí lo podríamos ver también. Nos lo muestra por pantalla. Y tenemos los 2 vectores. ¿Cómo accedemos a los elementos? Pues teniendo el nombre de la variable que hemos creado, con $, y poniendo el nombre del componente. Y nos muestra, en este caso, el vector de nombres. Aquí el vector de números. Como este componente es un vector, lo muestra como vector. Podemos consultar los nombres que le hemos asignado a las columnas mediante esta función. O podemos cambiarle los nombres. Como vemos, esto es un vector de nombres, pues podemos usar esa misma función y asignarle un vector con nuevos nombres. En este caso, un vector con los nombres en inglés. Si miramos, ya podemos acceder. Si miramos, podemos ver que los nombres de las columnas han cambiado. Y podemos acceder a los componentes con los nuevos nombres. También se puede considerar un data frame como un vector de 2 dimensiones. La primera dimensión se refiere a las filas y la segunda a las columnas. Pues podemos acceder a las columnas por el nombre de columna. O también por la posición. Esta era la segunda columna. Tenemos el resultado, que es en este caso un vector. También podemos acceder a las filas. Si no indicamos nada, en este caso decimos que queremos todas las columnas. En el anterior, al no indicar nada en las filas, estamos obteniendo todas las filas. Aquí tenemos para la segunda fila todas las columnas. Tenemos para la segunda fila las 2 columnas. Aquí tenemos para la segunda fila la segunda columna. Es un valor. Al indicar también la columna ya no indica el nombre de las columnas. Aquí tenemos para la fila 2 a 5 todas las columnas. Desde la 2 a la 5 todas las columnas. Como son vectores, podemos usar el método de selección de los vectores. Aquí queremos todas las filas, excepto la 1, la 6 y la 7, y todas las columnas. Todas las filas, excepto la 1, la 6 y la 7, y todas las columnas. Las filas 2 a 5 y la columna 2. Es un vector, no indica el nombre. Aquí tenemos los nombres. Y creamos un data frame con el constructor data frame. Indicamos el elemento persona con los nombres. Y para los puntos, aquí tenemos 14 nombres y 7 puntos. ¿Qué es lo que hace? Pues empieza asignando los puntos y cuando llega al último empieza de nuevo. A partir de ahí lo repite. Es decir, como hay menos elementos en el segundo, lo que hace es repetir la estructura las veces necesarias. Lo vamos a ver más claro en el ejemplo siguiente. Tenemos 14 elementos de nombres y aquí tenemos exclusivamente 2 elementos. Pues lo que hace es empezar a repetir los elementos y asignarlos. Aquí tenemos una situación en la que aquí tenemos un ejemplo en el que da error. Lo podemos ejecutar si lo seleccionamos de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos los 14 elementos y aquí en lugar de tener 2 tenemos 3. ¿Y cuál es el error que nos da? Nos indica que los argumentos implican un número diferente de filas, 14 y 3. Antes también teníamos un número diferente de filas, 14 y 2. El problema que tenemos aquí es que 14 no es múltiplo de 3. En este caso funcionaba porque este vector solamente tenía 2 elementos y 14 sí es múltiplo de 2. Entonces el vector de 2 elementos se puede repetir
en este caso 7 veces, hasta llegar al número de elementos del vector más largo. A esta repetición de elementos de este vector se llama reciclaje de vectores. Matrices. Aquí tenemos la declaración de una matriz. Declaramos una matriz con 2 columnas y 0 filas. Es decir, una matriz que no tiene filas. No tiene ningún elemento. Una matriz con 2 filas y una columna. Lo que hace es asignarle a los elementos de esa matriz el valor no definido. Aquí una matriz a partir del vector con los elementos desde el 1 hasta el 6. Por defecto lo está asignando, por defecto está creando una matriz con una columna y 6 filas. Aquí le decimos una matriz a partir de ese mismo vector, pero con 2 columnas. Pues, empieza a asignar por la primera columna y pasa a la segunda. También le podemos decir con otro tipo de organización. Para ese mismo vector con 2 columnas, pero que haga la asignación de los elementos por fila. Pues, en lugar de empezar a asignarlos por columna, los asigna por fila. Aquí lo que le estamos diciendo es con ese vector y que tenga 3 filas. Está haciendo la asignación por columna, pero tiene 3 filas. También le podemos asignar nombres tanto a las filas como a las columnas, tal como hicimos con los data frames. Y podemos ver la matriz y podemos acceder a ella como accedíamos al data frame, exactamente igual. Indicamos la fila y la columna. Aquí queremos todas las filas y la columna 2. Es un vector, nos está dando los nombres de las filas, porque tienen nombre. Aquí tenemos la matriz y queremos todas las columnas y queremos todas las filas y la columna B. La columna B es la misma que la columna 2. Aquí queremos la fila 2 y todas las columnas. La fila I y todas las columnas. Es la misma que la fila 2. La fila I y la columna 2. A continuación vamos a ver los factores. Aquí tenemos un data frame, que es el que hemos declarado antes. Tenemos los nombres y los valores numéricos, cada uno en su columna. Si vemos los datos de los nombres, del componente persona, vemos que son strings. Se reconocen por las comillas. Pero también podemos hacer lo siguiente. Pasarle un parámetro, string as factor true. ¿Y qué es lo que hace? Pues el resultado podemos ver que es como antes, si lo vemos así, persona puntos, persona puntos. No vemos una diferencia. Pero si consultamos la columna persona, vemos que no tiene las comillas que distinguen los strings. Y lo que tiene es un apartado, level, donde se muestran los valores distintos que se producen. Y cada valor puede estar varias veces, como es el caso. Entonces, esos son los factores. Está declarado, se ha dicho que se le ha indicado que trate los strings como factores. Y eso es lo que ha hecho. Ha considerado los niveles distintos, los valores distintos que hay. Y aquí, en lugar de tener strings, en realidad lo que tenemos son números, que están representados con esos nombres. Aquí podemos declarar un factor directamente, en lugar de como un elemento de un data frame. El resultado es el mismo de esa columna. O bien, podemos indicar un factor, pero indicando nosotros los niveles que queremos que considere. Solamente nos interesan estos dos valores. Y el resto, a ver cómo los trata. El resto, como no son valores de los que hemos indicado que nos interese considerar, pues quedan no definidos.
Para acabar la estructura de datos vamos a ver las listas. Aquí tenemos la declaración de una lista. El constructor es list. Indicamos los elementos que queremos añadir, entre paréntesis. Hemos creado una lista L con los nombres, la M era una matriz, la D un data frame y un 2. Aquí tenemos la lista. Tenemos el elemento 1 que se muestra, se indica mediante doble corchete, y tenemos la lista de nombres. El elemento 2, la matriz. El elemento 3, el data frame. Y el elemento 4, el valor 2. Es decir, tenemos elementos distintos, de tipo distinto, de longitud distinta, que combinamos en una sola estructura. ¿Cómo accedemos a ellos? Pues lo que tenemos que hacer es usar el doble corchete para acceder al elemento concreto. Y dentro de ese elemento, pues lo tratamos según el tipo que sea. En este caso estamos accediendo al segundo elemento. El segundo elemento era una matriz. Estamos accediendo a la primera fila de la matriz. Tenemos para cada columna los valores. Aquí, ¿qué tenemos? Pues estamos declarando una lista del mismo estilo. Tenemos los nombres, la matriz y la D era el data frame. Y lo que estamos haciendo es asignarle nombres a los elementos. Es la única diferencia. Antes estábamos indicando exclusivamente los elementos sin nombre y aquí le estamos dando un nombre como estábamos haciendo con el data frame. Y aquí lo que tenemos es una lista donde se indica mediante dólar el nombre del elemento que le estamos dando. Nombres, matriz y df. Y accedemos a los elementos como habíamos hecho antes. Podemos indicar el número o podemos indicar el nombre como lo ha mostrado aquí con dólar, o podemos indicar el nombre dentro del doble corchete. Y con eso hemos acabado las estructuras de datos. A continuación vamos a ver el control de flujo y comenzamos con las iteraciones. Si queremos recorrer un vector, pues lo que podemos hacer es iterar sobre sus elementos. Mediante una variable indicamos que tome valores en los elementos del vector. En este caso lo que vamos a hacer es imprimirlo. O también lo que podemos hacer es que la variable tome valores en un vector con los índices de los elementos del vector. Y acceder no a los elementos, y acceder a los elementos mediante el índice. Obtenemos el mismo resultado. Podemos usar while como en otros lenguajes de programación, pero tenemos que tratar de aprovechar las opciones vectoriales que ofrece R. Y en este caso, si queremos imprimir los elementos de un vector, pues podemos usar la función print, que hace lo mismo. En el caso de la ejecución condicional, aquí tenemos una variable y lo que tenemos es la construcción if-else, que podemos tener tantas como queramos enlazadas. Miramos el valor de la variable y en función de su valor ejecutamos unas u otras instrucciones. Destacar la opción vectorial que tiene mediante if-else, que lo que hacemos es, aquí tenemos un vector y comparamos cada uno de los elementos del vector con el valor que se da aquí. Si el valor es igual, el resultado es 1. Y si el valor es distinto, el resultado es 0. Entonces, el resultado de esta instrucción es un vector que tiene a 1 los elementos cuyo valor sea el que se indica. Podemos poner la condición que queramos. Por ejemplo, para este vector numérico podemos
poner los que sean menor que 2 llevan 0. Y los que sean mayores o iguales, los que no sean menor, se le asigna un 1. Pues aquí tenemos el resultado para este vector numérico. Como digo, es interesante aprovechar la potencia vectorial que ofrece R. En lo que se refiere a funciones, pues aquí vamos a ver funciones con valores por defecto en parámetros. Tenemos una función que tiene dos parámetros, un parámetro A y un parámetro B. Aquí sí que hay que usar el signo igual. No vale la asignación mediante flecha. Lo que indicamos es que B, si no se indica nada, se le asigna el valor 1. Entonces, si ejecutamos este trozo de código, lo único que estamos haciendo es definiendo la función. Se define aquí, lo mismo que las variables, aquí tenemos la definición de la función. Podemos verla aquí. Internamente almacena la definición de la función y eso es lo que nos muestra. Entonces, una vez que ya está definida, podemos ejecutarla. Y la ejecutamos con el valor 2, que le corresponde al primer parámetro. Y el segundo parámetro tomará el valor por defecto. Entonces, el resultado deberá ser 2 más 1, 3. Aquí le asignamos 3. El resultado deberá ser 2 más 3, 5. La función, como vemos, no tiene return, no tiene la instrucción return como en otros lenguajes de programación. Se podría poner, pero por defecto devuelve el contenido de la última variable que se indique en la función. En este caso, como no se indica ninguna variable, devuelve el contenido del resultado de esta operación. Como digo, también podríamos haber puesto return. El resultado sería el mismo. A continuación vamos a ver un ejemplo de una función a la que se le pasa otra como parámetro. Aquí tenemos la declaración de una función que lo que hace es sumar 1 al valor que se indica. Y en este caso estamos viendo que se pone return. Podríamos haberlo evitado. Y aquí la ejecutamos y vemos el resultado. Ahora que tenemos aquí una función con dos parámetros. Un primer parámetro que tiene el papel de una función. Se llama a ese primer parámetro pasando como parámetro el segundo parámetro de la función. La definimos y la llamamos pasando como parámetro esta función g que suma 1 y 2. Entonces el resultado debería ser 3. Podemos pasar como parámetro la función anterior, que lo que va a hacer es llamar a la función anterior pasando como parámetro 2. Es decir, deberíamos tener este valor por defecto, el 1, pues también debería devolvernos 3. Ahí lo tenemos. Es decir, podemos tratar las funciones como cualquier otro tipo de dato. El ámbito de las variables. Aquí tenemos una variable global que le asignamos el valor 2. Aquí la tenemos definida. Y definimos una función, la función p, que lo que hace es al parámetro que se le pasa, se le suma el valor de la variable global. Y a continuación, a la variable a se le asigna 1 y devuelve el valor de b. Entonces, lo llamamos, por ejemplo, con la variable global. ¿Y qué es lo que hace? Pues deberíamos, si la variable global vale 2, suma el valor del parámetro, que es 2, con la variable global que vale 2, y devuelve ese valor. Debería devolver 4. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí hemos asignado a la variable a 1. La variable a valía 2. ¿Qué valor tiene? Pues tiene el valor de 2. ¿Por qué? Pues porque aquí esta es una nueva variable.
Aquí se está accediendo a la variable global. Y aquí ha declarado una variable local que se llama igual que la global y la ha solapado. Tiene el valor 1. Y la ha solapado. Entonces se le está asignando el valor 1 a esa variable local. La variable global no ha variado su valor. Leer y escribir estructuras de datos. Aquí lo que vamos a hacer es guardar distintas estructuras de datos en archivos y después leer esos archivos sobre estructuras de datos. Mediante la función get obtenemos el directorio de trabajo. Estamos trabajando en la carpeta Documents. Pues lo que podemos hacer, no está guardado el archivo de trabajo, no está guardado nuestro archivo. Lo que vamos a hacer en primer lugar es guardarlo. Elegimos el formato y aquí tengo la carpeta SIG. Pues aquí voy a poner la práctica 1.2. Ya lo tenemos ahí guardado. Podemos indicar mediante la función setwd la carpeta de trabajo. Ahora mismo hemos guardado el archivo R en la carpeta SIG. Pues podemos crear, si queremos, una nueva carpeta datos y guardar en esa carpeta los datos que vayamos generando. Aquí estamos en la carpeta SIG, nueva carpeta, datos. Está vacía. Entonces, definimos que la carpeta de trabajo es SIG datos. Podría ser el nombre que le hubiéramos indicado, por supuesto. Podemos comprobarlo. Esa es nuestra carpeta de trabajo. Si no indicamos nada, esa es la carpeta en la que se guardarán y de donde leeremos los datos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un data frame. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues escribimos ese data frame en formato CSV sobre este archivo. ¿Y dónde lo guarda? Pues lo guarda en la carpeta de trabajo. Aquí vemos el contenido y tenemos la columna persona, la columna del marcador y tenemos los valores de persona y el marcador. ¿Y qué tenemos adicionalmente? Tenemos una columna con el número de fila correspondiente, que se ha almacenado de manera automática. ¿Vale? Entonces, si queremos leer el mismo data frame, pues aquí lo tenemos. Tenemos la columna persona, la columna marcador y en este caso ha leído una nueva columna que, como no tenía nombre, le ha puesto un valor por defecto que era la correspondiente a los números de filas. Y adicionalmente aquí tenemos los números de filas, que es algo interno del data frame, y los muestra. Si consultamos por la columna persona, está correctamente leído y es de clase data frame. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué inconveniente tenemos? El inconveniente que tenemos es que estamos guardando una columna adicional que después es algo que asigna automáticamente. En algunos casos es necesario, pero por ejemplo, si no quisiéramos guardar esa columna, pues nos vendríamos a ver la función bright csv. Nos podemos venir aquí a la ayuda y consultar. Y miramos por aquí las distintas posibilidades y tenemos row names true, es decir, cada fila tiene un nombre y por defecto row names true. Podemos venirnos aquí y vemos con detalle lo que es row names. Pues bueno, es para guardar, para almacenar o no el vector, los nombres del vector. ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer es coger este valor nos venimos aquí y en lugar de true, que es el valor por defecto, le asignamos el valor false. Ejecutamos, nos venimos a ver el contenido del archivo
y ya no nos ha guardado el número de fila. Ha guardado la cabecera y tenemos los nombres. Y tenemos los nombres y los marcadores, pero no el nombre de la fila. En este caso, número de fila. Entonces, si lo leemos, pues ya tenemos el data frame con la misma estructura del data frame original. Este era el data frame original y este es el data frame que hemos recuperado. Es exactamente igual. Podemos consultar la columna persona de la clase data frame. Aquí tenemos para guardar y leer un data frame e interpretar los strings como factores. Ya habíamos visto anteriormente, cuando vimos la parte de definición de factores, se pueden interpretar los nombres como string o como factores. Aquí escribimos el data frame, ya le ponemos para que no guarde los nombres de las filas y aquí lo leemos. Y la única diferencia respecto a lo anterior es que indicamos el parámetro pues, string as factors true. Si quisiéramos ver los detalles, pues como hemos hecho antes, nos venimos aquí, consultamos la función, tenemos todos los parámetros posibles y los consultamos y aquí tendremos el strings as factors. Aquí está, nos explica lo que hace. Lo leemos y consultamos el valor y vemos que nos ha definido los distintos valores como niveles. Ahora vamos a ver cómo guardar y leer una matriz. Aquí tenemos la matriz, la escribimos en el archivo y la leemos. ¿Qué características tiene? Pues vemos que aquí teníamos nombres de columnas y nombres de filas. Ya hemos visto que si no indicamos nada, guarda en una nueva columna los nombres de filas. Es de tipo data frame. Entonces, si queremos recuperar el estado que teníamos originalmente como matriz, pues lo que tenemos que hacer es asignarle la primera columna al nombre de las filas. De esta manera, ya tenemos las filas con nombre. ¿Y ahora qué deberemos hacer? Pues deberemos tratar como matriz esa estructura exceptuando la primera columna. Y aquí tenemos la estructura original, que es de clase, matriz y array. A continuación vamos a ver una serie de plots básicos. Vamos a representar gráficamente los datos. Vamos a empezar usando la función plot con unos datos generados aleatoriamente. Aquí generamos mediante esta función 100 observaciones de la distribución normal, que aquí nos indica. Tiene media 0 y desviación estándar 1. Entonces generamos un vector con 100 valores, otro vector con 100 valores, y aquí mediante plot, indicando la característica de presentación y el color, pues generamos este resultado. Aquí tenemos el nombre de la variable que estamos indicando en primer lugar y aquí de la otra variable, y la combinación de valores. También lo podemos generar como un histograma de cualquiera de las variables. Ofrece muchas posibilidades de presentación gráfica de distintos tipos de variables. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo representar una línea con puntos. Aquí tenemos una secuencia desde 0 de 100 elementos Aquí generamos una secuencia desde 0 hasta 2pi
y que tenga 100 elementos. Y aquí generamos otra variable que es el seno de estos valores. Por ejemplo, aquí tenemos los valores que hemos generado desde 0 a 2pi y aquí tenemos el seno de esos valores. Entonces ahora lo que hacemos es presentar esos valores que hemos obtenido y esto hay que mirarlo cada vez. Yo por lo menos lo tengo que mirar cada vez porque no es una función que esté usando permanentemente. Se mira el tipo de representación de la curva, el carácter que se usa, el color, etc. Y eso es lo que tenemos aquí. Ese es el resultado. Tenemos para la variable x2 que habíamos generado inicialmente el valor del seno. Y ahora adicionalmente generamos, pues para el valor asociado le sumamos una distribución normal, es decir, obtendremos puntos por arriba y abajo a partir del valor que teníamos asociado al valor x, que era el seno correspondiente. Lo ejecutamos y mediante esta función añadimos representación a la función que ya tenemos. Obtenemos esos puntos alrededor de la línea. Polígonos y plots múltiples. Estas son las variables que ya tenemos definidas, las que habíamos obtenido de la curva, y aquí obtenemos otra variable que es el coseno. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos representar varios plots en la misma zona. Aquí lo que hacemos es definir una estructura para la zona de representación que tenga una fila y dos columnas. Entonces hacemos un plot y lo hacemos en la primera zona y al hacer otro plot, en lugar de solapar este, usa la segunda zona. Y con esta función volvemos a la situación inicial. Tenemos la zona de representación con una fila y una columna. Si ahora ejecutamos este plot, por ejemplo, está en el centro. Si ejecutamos este otro, lo solapa. Porque tenemos exclusivamente una zona de presentación. Con esta función lo que hemos conseguido ha sido tener la zona de representación dividida. Aquí tenemos para representar varios elementos con transparencia. Hacemos lo mismo, dividimos la zona de representación en dos y hacemos un plot en la primera zona, que son dos rectángulos que se solapan. Mediante la función rect, pues se dibuja un rectángulo. Plot nos define la zona de presentación y a continuación dibujamos un rectángulo donde le estamos, respecto al anterior, le estamos modificando por aquí para indicar la transparencia de los colores. Y aquí le damos otro rectángulo, también indicando la transparencia. Tenemos el resultado, pues, de dibujos sin y con transparencia de colores. Devolvemos la configuración a la zona de presentación para tener una única zona. En lo que se refiere a paquetes, pues, es la manera de ampliar la funcionalidad que tiene R. Entonces, podemos instalar los paquetes mediante una función que es install, o la manera más fácil es como hemos visto en la instalación de las herramientas. Podemos venirnos aquí a paquetes y mediante install indicamos el nombre del paquete que queremos instalar, SF, en este caso bueno, tenía mayúsculas, pero seleccionamos el valor y lo instalamos. Se descargan los paquetes que sea. Si tenemos Linux, pues lo que hará será compilarlo, y en caso de tener Windows, pues ya están precompilados, se instalan directamente. Si alguna vez nos sale un aviso diciendo que hay algunos que están pendientes de compilar porque están recién cargados, tenemos la opción de compilarlo nosotros. Y para eso necesitamos las herramientas de compilación que se comentan en el apartado de instalación. Aquí tenemos los dos paquetes que habíamos instalado. De vez en cuando, pues también lo que podemos hacer es update, que en este caso lo tengo todo actualizado, pero
nos saldría la lista de paquetes que hay disponibles para actualizar y podemos seleccionar todos o los que queramos y los actualizamos en nuestra instalación. Pues con esto hemos acabado este primer contacto con R.